Bien, hermanos queridos y hermanas, de nuevo les agradezco la gentileza de la invitación, el privilegio que me dan de exponer la palabra, pero le agradezco en primer lugar al Dios que me llamó en mi juventud, al Dios que me llamó a predicar. Yo lo he dicho yo no sé cuántas veces, si cuando Dios nos convierte, nos llama y nos pregunta, ¿tú quieres ser pastor? ¿Tú quieres ser predicador? No, predicador no, porque yo no podía hablar en público. Así que yo tengo la plena convicción de que yo hago esto por Dios. Amén. Ahora, yo quiero partir de la siguiente proposición. Proposición es, yo propongo la siguiente idea. La vida cristiana es una respuesta a lo que Dios hace en nuestra vida. Voy a repetirlo. La vida cristiana es una respuesta a lo que Dios ha hecho en tu vida. Parece algo muy evidente, pero hay que analizarlo mejor. ¿Por qué decimos esto? Porque usted sabe que mucha gente quiere ganarse la salvación. Es decir, yo primero hago esto y entonces Dios tiene ahora el compromiso de darme esto. Estuve predicando recientemente en una asamblea en Santo Domingo y hablábamos acerca de la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es lo primero y luego nuestra respuesta a la cruz de Cristo. Vivimos la vida cristiana porque Dios hizo algo en nuestra vida. ¿Qué dice 1 Juan? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mis hermanos queridos, eso hay que tenerlo aquí y aquí. Y eso se nota en las epístolas, en las cartas apostólicas. Por ejemplo, si usted lee la carta a los romanos, se va a dar cuenta que Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 tiene que ver acerca del evangelio y su poder transformador en la vida del que cree. Y todos esos capítulos resaltan cómo Dios nos salvó, nos justificó, tenemos un destino glorioso, etcétera, y hay un destino, un futuro para Israel. Y a eso Pablo termina el capítulo 11 con una tremenda alabanza. Pablo se eleva a las alturas de la gratitud y la alabanza a Dios. Pero cuando llega el capítulo 12, mire lo que dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primero, lo primero, y luego la respuesta nuestra a Dios. Con ustedes yo quiero compartir dos mensajes sobre un pasaje en la carta a los Efesios. Es bien conocido por ustedes que Efesios tiene 6 capítulos y Efesios sigue el mismo patrón de las cartas que acabo de mencionar. Primero, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Segundo, la respuesta nuestra a eso que Dios ha hecho en nuestra vida. Es decir, los capítulos del 1 al 3, como ustedes bien saben, describen en una manera de alabanza, de adoración y gratitud las bendiciones que recibimos en Cristo. Capítulo 1, versículo 3, ¿verdad? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares en Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la fundación, y comienza a explayarse. Y Pablo de nuevo entra en esas alturas de la alabanza y la gratitud. Y a tal punto que cuando termina el capítulo 3, mire cómo termina el capítulo 3, con una alabanza, verso 20. Y aquel, estoy en Efesios, recuerden, Efesios capítulo 13 en este caso. Termina el capítulo 3 diciendo, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí hace Pablo, por así decir, una línea de separación. Como cuando usted llega de un pueblo a otro y ahí está la frontera. La frontera de lo que Dios nos ha dado en Cristo, las bendiciones en Cristo. Pero ya en el capítulo 4, cuando usted cruza, se va a dar cuenta que es un llamado a vivir la vida cristiana de acuerdo a esos privilegios. Mire cómo comienza el capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Si usted quiere conocer bien la carta a los Efesios, sobre todo la segunda parte, la palabra clave es andar. Andar tiene que ver con la vida cristiana en el día a día, paso a paso, porque se entiende que Dios nos llamó para crecer, para madurar, para seguir hacia adelante. Por ejemplo, observe lo siguiente. En el verso 1 ya vimos que habla de andar como es digno del llamado de Dios. En el verso 17, ahora como un contraste, como una diferencia, nos dice lo siguiente. Esto pues, miren el pues otra vez como conclusión, les digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, vive como cristiano, no como el impío que tú eras, no como los impíos que viven a tu alrededor. En tercer lugar, en el capítulo 5, verso primero, mire cómo lo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. En este caso, en mi relación con mis hermanos, debo vivir como Cristo me amó a mí. En cuarto lugar, en el mismo capítulo 5, verso número 8, dice ahora, si quieren leemos el 7, no seáis pues partícipes con ellos, con los impíos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y por último, en el verso número 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Bien, resumo esto que he dicho hasta ahora. He dicho que la vida cristiana es una respuesta a lo que Dios ha hecho en tu vida. Que la carta a los Efesios utiliza 5 llamados a la vida cristiana, utilizando el verbo andar. Andar, como usted sabe, es caminar un paso a paso. Mañana, no puede ser igual a hoy. A lo menos da un paso. Ahora, si en el capítulo 4 el andar es como es digno de los privilegios del llamado a que Dios nos llamó, la pregunta que uno le haría a Pablo, bien, ¿y cómo uno vive de una manera digna? Es decir, cómo corresponde a ese llamado. Pablo dice 3 cosas. Como yo no puedo abarcar el capítulo 4 completo, yo voy a resumir una primera parte. La primera manera es, dice Pablo, manteniendo la unidad a la que Dios nos llamó. ¿Cómo lo hacemos? Dice, por ejemplo, capítulo 4, dice él, con toda humildad, verso 2, ¿verdad? Y mansedumbre, soportando con paciencia a los unos a los otros en amor, solícito, poniendo todo empeño y diligencia en guardar, en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabe por qué, mi hermana? Porque usted y yo somos diferentes. Y mi mujer y yo somos diferentes. Y yo le digo, gloria a Dios que somos diferentes. Porque si fuéramos iguales, cuando yo meto la pata, entonces yo hubiera metido la pata, porque si somos iguales, gloria a Dios que somos diferentes. Y por ello, como somos diferentes, tenemos que aprender a convivir como creyentes unidos en Cristo. Pablo dice, ¿sabes cómo vas a vivir dignamente? Si mantienes la unidad en tu iglesia, en tu hogar, con tus hermanos.
Por ello, yo los felicito, mis hermanos, por esta iniciativa de ustedes de celebrar, ¿cómo ustedes llaman esto? ¿Culto? Unido. Gloria a Dios por eso. Manténganlo, cultívanlo. Sigan, amados hermanos, fortaleciendo esa unidad entre ustedes. En segundo lugar, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo respondemos a esas bendiciones? Creciendo por medio de los dones. Por ello, quiero con ustedes, en esta mañana, primero, en este día, tratar dos mensajes con el tema capacitados para crecer en unidad. Capacitados para crecer en unidad. ¿Cómo vivimos dignamente como iglesia de Cristo? Somos capacitados para crecer en unidad. Padre, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Esta gloriosa epístola, gracias por esta bendición que tú nos has dado en Cristo. Nuestra mente finita es incapaz de comprender la magnitud de todo lo que tú has hecho. Por eso dice Pablo, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria en la iglesia por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pero tú nos das un atisbo a nuestra mente, a nuestra vista, de lo glorioso que es esto. Y para poderla vivir esta vida dignamente, tú te has dignado también, Señor, en capacitarnos a través de los dones espirituales para que uno pueda unirse a los hermanos en un proyecto común, el proyecto de crecer en unidad en el cuerpo de Cristo. Una bendición para cada iglesia representada, para sus líderes, que les ayude, Señor, este mensaje a tener la visión de conjunto, la visión del cuerpo de Cristo como un organismo que crece día a día en unidad para gloria tuya. Te bendigo y te alabo por nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén. El mensaje de hoy estará basado, por lo menos el de esta mañana, únicamente en el verso 7. Ahora sí quiero que se graben ese verso. Verso 7 del capítulo 4. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué le parece si lo leemos juntos a la cuenta de 3? 1, 2 y 3. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén, amén, amén. Bien, este texto me enseña 4 principios sobre cómo nuestro Dios en su Hijo obra en nosotros para que nosotros crezcamos en unidad. Eso se ve más cuando uno sigue leyendo lo que sigue, pero como eso será el mensaje de la tarde, así que voy a destacar únicamente el verso 7. Bien, ¿de qué manera, de qué forma cada uno ejerciendo él o los dones que Dios nos ha dado, vivimos dignamente a Dios? Vivimos como corresponde al llamado de Él. Vivimos como una actitud de agradecimiento y crecemos en unidad. Hay 4 principios que yo encuentro en el texto. En primer lugar, a través de los dones que nuestro Dios nos da, nos hace ser humildes y agradecidos por su gracia. Dios nos hace humildes y agradecidos por su gracia. Dice el apóstol Pablo, a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Ahora, yo sé que todos ustedes saben uno de los textos más famosos de Efesios. Efesios capítulo 2, verso 8. ¿Cómo dice? Porque por medio de la fe, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Me alegro que te lo sepas también, mi hermana. Qué bueno. Así que Dios les bendiga. Ahora, ese verso que ustedes me acaban de
de recitar entre todos se refiere a la gracia de Dios en la salvación. Cuando usted se entregó a Cristo, esa salvación fue un don de la gracia de Dios, de ese favor inmerecido que nadie lo merece, y Dios por su como dice, beneplácito quiso hacerlo. Pero la gracia que menciona aquí no es la gracia salvadora, es la gracia de servirle, es la gracia capacitadora, es lo que nosotros llamamos un don espiritual. Dios nos ha capacitado en Cristo por medio de habilidades, de capacidades, de talentos que utilizamos en la iglesia como cuerpo de Cristo para edificar la iglesia y mantener la unidad. Esto se nota, por ejemplo, en 1 Pedro, no tienen que buscarlo, yo lo voy a leer. Mire cómo lo dice 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno, óigame bien, cada uno, según el don que ha recibido. ¿Recibido de quién? De Dios. Ministrelo, sírvale a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. En otras palabras, si tú predicas, si tú eres una hermana de oración y fe, si eres un hermano servicial, si eres una hermana generosa, si eres un líder dinámico, si tienes ese canto que edifica a la iglesia, si eres un ganador de almas como evangelista, si eres un maestro en la escuela dominical, eso te lo dio Dios. Esa capacidad de servir es lo que se llama el don espiritual. Una capacidad espiritual que Dios nos da por su gracia para que le sirvamos. Cuando uno compara, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12, Romanos 12 y Efesios 4, que son los tres principales pasajes, son 4, incluyendo el de 1 Pedro, se va a dar cuenta que en algunas ocasiones pone como que Dios es el que reparte los dones. En otras ocasiones pone al Espíritu Santo. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, 7 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y aquí ahora habla de Dios en Cristo, reparte los dones. La idea es que la Trinidad está involucrada en la repartición y distribución de los dones. ¿Sabe por qué somos humildes, hermano? ¿Sabe por qué somos agradecidos? Porque eso no es suyo. Eso se lo dieron a usted para que lo administre. Entonces, cuando entendemos esto, que Dios me capacitó y me proveyó para servirle, ¿cómo no servirle con humildad y agradecimiento? ¿Cómo no entender que tengo que huirle, como decimos popularmente, como el diablo a la cruz, al orgullo del reconocimiento, al orgullo del aplauso, al orgullo de que yo soy, no, si no se hace lo que yo digo, pues no se hace? Mire, hablaba precisamente con mi hermano Ney durante el camino, cómo a veces cuando uno se desarrolla en algo, uno como que pierde la noción y la fama o el reconocimiento. En mi vida pasó algo parecido de la manera siguiente. Como yo le dije, si Dios me hubiera preguntado, yo le hubiera dicho que no. Pero Dios me llamó a eso. Y en la iglesia en la que he desenvuelto mi vida, uno de los ancianos me cogió un cariño muy especial porque él vio como que estaba en la cosa. Y yo, siendo un jovencito de 18 años, yo empecé a predicar. Que eso, en aquella época, eso era inimaginable. Darle el púlpito a un jovencito de 18 años. Pues mire, don Fernando, en un momento, él se creyó que él era él. Entonces, una vez uno de los ancianos me llamó la atención y yo estoy en mi casa y yo digo, tú verás, no voy a predicar nada. Que predique él. Óigame, don Fernando.
pero Dios es misericordioso. Y yo estoy así en la cama y oigo que el Señor me dice: ¿y quién eres tú? ¿Y quién tú eres? Y yo digo: pero es verdad. Pero ¿qué me he creído yo? ¿Pero quién tú eres? Óigame, le pedí perdón inmediatamente al Señor. Digo: pero es un privilegio que la iglesia te utilice, que le sirvas al Señor hasta en lo más sencillo. Yo me quedo mirando, por ejemplo, la preparación de este evento. Mire qué lindo. Mire, le pusieron esa decoración. ¿Alguien trabajó en eso para ponerlo precioso? ¿Alguien puso esta cámara para que se grabara? ¿Alguien limpió el local para que estuviera adecuado? Unos hermanos prepararon los sonidos. Otros hermanos que uno no sabe quiénes organizaron el evento para que todo quede y recibirlos a ustedes. Hermanos queridos, esa es la iglesia del Señor. Cada uno según el don que ha recibido, ministro a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, somos diferentes por el don, pero iguales ante Dios que nos salvó. Así que qué bendición que uno tenga que reconocer que lo que hacemos es por la gracia de Dios. Amén. Un segundo principio es que los dones nos hacen ver el señorío de Cristo. Si hay algo que nos hace ver bien el señorío de Cristo, son los dones. Dice el apóstol Pablo, recuerden el verso. ¿Cuál es el verso? Verso 7. No me guarde la Biblia. Verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Yo lo puedo decir de otra manera. A cada uno de nosotros nos fue dado la gracia conforme a la medida que Cristo nos dio a cada uno. El don de Cristo es lo que Cristo da. No que Cristo tiene un don, sino lo que Cristo da. Y la carta a los Efesios tiene una particularidad respecto al señorío de Cristo. Cuando usted la lea, cuando usted en su casa, y voy a leer Efesios, se va a dar cuenta que es la carta que más aparece la expresión en Cristo, o en Él, en quien, etc. Esa es la palabra clave. Y la palabra, esa frase en Cristo significa nuestra incorporación a Él, nuestra unidad en Él y nuestra participación en Él. Cristo, óigame bien, Cristo es el Señor de la iglesia. Él es el que ha hecho posible esta reunión. Por eso, el lugar de la Santa Cena, para mí eso es innegociable. Óigame, es, por así decir, aparte del bautismo, la única ordenanza establecida por el Señor, pero la única que está centrada en su persona, en su obra y en su venida. Es la única. Yo sé, óigame bien, yo sé que la Biblia no dice celebren todos los domingos la Santa Cena. No hay en ninguna parte. Pero yo le digo una cosa, yo no me siento bien si no la celebro todos los domingos. Aquellas iglesias que lo hacen una vez al mes, 3 meses, allá ellos. Pero para mí siempre la Santa Cena es el centro de la adoración, porque profesamos, confesamos y proclamamos el señorío de Cristo. Lo que hacemos en la Santa Cena es para glorificar a nuestro Señor. Ahora, mire cómo este capítulo 4 destaca el señorío de Cristo. Por ejemplo, en el verso 7 que estamos considerando, Él es el que fija los límites de nuestro don. Voy a hablar de eso más adelante. Perdón. En los versos 8 al 10, mire lo que dice. Dice, por lo cual, es decir, por eso que Cristo hizo, que nos dio el don, mire lo que dice la Escritura, que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí está, Cristo dio dones.
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo lo que está diciendo, mira, Cristo tiene la autoridad de repartir los dones porque Él venció al diablo y a sus secuaces, y por ello, por su humillación, por su victoria sobre el diablo y sus secuaces, Dios lo exaltó hasta lo sumo y por eso tiene autoridad para repartir dones. Aparte de eso, no solamente eso, Él da ciertos dones de liderazgo. Mire el verso 11. Y Él mismo, el mismo Cristo que venció y que fue exaltado, dio que algunos sean apóstoles, otros profetas, evangelistas y pastores maestros. Y al final de ese texto, es decir, en este caso de esa porción, mire lo que dice el verso 15 y el 16. Dice que, siguiendo los creyentes, la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo por todas partes. Mis amados hermanos, cuando nosotros le servimos a la iglesia para edificación, hay creyentes que piensan que lo hacen por los ancianos o que lo hacen por la hermana líder. Y si no me reconocen, porque yo trabajé y no mencionaron mi nombre, ya yo estoy con la cara como un machete, como decía mi mamá. Mira, la iglesia tiene que reconocer, claro que sí. Pero si un día no te menciona, no te sientas mal. Porque ese que está arriba y mora en nosotros, no lo va a olvidar. No, Dios sabe que tú lo hiciste. Dice el apóstol Pablo, aunque se está refiriendo a los esclavos, le dice, no sirviendo al ojo. Eso sería igual entonces para nosotros. No le sirvas al ojo. ¿Qué es servir al ojo? Para que te vean. No, mi hermano. No. Ya dijimos en el primer punto que nos hace ver la gracia de Dios en humildad y en agradecimiento. Hay un himno que me encanta que dice, siervos de Jesús, hombres de verdad, guarda del deber somos, sí, libres de maldad, ricos en bondad y seremos fieles en la lid. Eso es ser un servidor. Eso es ser un verdadero creyente que asume su responsabilidad del don que Dios le ha dado para edificar a su iglesia en unidad. En tercer lugar, tercer principio es que nos hace ver que cada uno aporta a la unidad y el crecimiento de la iglesia. Cada uno aporta a la unidad y al crecimiento de la iglesia. Mire cómo comienza el verso 7. ¿Recuerdan cuál es la palabrita con que comienza? Pero, esa es la palabrita con la que comienza. Siempre que usted vea un pero, haga un alto y lea lo que dijo antes. Porque un pero establece una diferencia entre el antes y en lo que sigue. Si yo digo, por ejemplo, conocí a una chica preciosa, pero tiene un genio, tiene una cosa positiva, muy linda, pero, oye, él es muy inteligente, pero tiene una soberbia terrible. Ahora, no siempre el contraste entre positivo y negativo, y es el ejemplo de aquí. En los versos anteriores, por ejemplo, el verso 6 destaca la unidad que tenemos por ser Dios nuestro Padre. Mire cómo lo dice. Y tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, él me dice, no, porque Dios es mi papá, y yo le digo, y el mío también. Y Dios me utiliza a mí, y a mí también. Entonces, en el verso 6 habla de la unidad, de la totalidad. Pero a cada uno nos fue dada la gracia conforme al don de Cristo. Lo que está diciendo es, mira,
no somos una masa uniforme. Somos un pueblo unido, pero no somos idénticos. Tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Espíritu, un bautismo, un Señor, una fe, etc. Y hemos sido llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, pero no somos idénticos. Por eso es el llamado a mantener la unidad. Por eso el llamado a ser humilde, a reconocer el valor del otro. Y por eso Pablo, cuando dice, a cada uno nos fue dada la gracia, nos está indicando, Dios no nos sacó de un molde. Dios no tiene un molde, y de ese molde nos saca igualito. ¿Por qué es importante saber eso? ¿Sabe por qué? Porque nos hace ver que para Dios cada uno es importante. Mi hermano, mi hermana, te lo voy a decir, para Dios tú eres muy importante en su iglesia. No necesitas ser un predicador de púlpito. No necesitas ser pastor. Dice el apóstol Pablo que los miembros del cuerpo que nos parecen más débiles son los más importantes. Mira, mi hermano, Pablo dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Imagínense este ejemplo. Dice el pie, caramba, yo hubiera querido ser mano. Dice, por eso yo no pertenezco al cuerpo. Mi hermano, si todo el cuerpo fuera un solo miembro, si todo fuera pie, ¿dónde estaría el ojo? ¿Dónde estaría? Etcétera. ¿Qué está diciendo? Parece que en Corinto había hermanos que se sentían en menos porque no tenían el don de lengua. Todo el mundo quería tener el don de lengua, mire qué cosa. Pero resulta que todo el mundo no puede tenerlo. Dice Pablo, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? Tampoco. Hay que decírselo eso, ¿verdad? A estas iglesias que todo el mundo quiere hablar en lengua, todo el mundo quiere ser apóstol hoy. No van a caber los apóstoles en la mesa del Señor. Pero es una realidad. Usted no necesita ser pastor ni predicador. Dios no te ha dado ese don. Pero aunque seas el apéndice en el cuerpo, aunque seas el meñique del pie izquierdo, eres sumamente importante. Dese un golpe en el meñique del pie izquierdo para que tú veas que está todo el cuerpo tuyo. Eres importante en la obra de Dios, mi hermano. No hay que estar visible. Mire, hay hermanas en mi iglesia. A mí me encanta cuando ellas me lo dicen. Mi hermano, yo estoy orando por ti. Y son hermanas que usted no la ve en otra cosa. Y por eso cada vez que salgo, yo le digo a la iglesia, voy a salir a tal sitio. Toda mi iglesia sabe que yo estoy aquí. Todo ello. ¿Y sabe por qué lo hago? Además de la responsabilidad, ¿verdad? Pero es también porque yo sé que hay hermanas que están orando por mí, por esta reunión, y para que Dios bendiga su palabra. Y yo me lleno de gozo y de alegría saber que me tienen presente. Hermanos y hermanas que usted no ven nada. Y a veces aparecen hermanos, te lo digo yo como anciano, que hay un gasto que hacer, qué sé yo, extra en la iglesia. Oye, si hubiera sido fulano, que es médico o que tiene una empresa, yo entiendo que me diera con su dinero guardadito, y uno sabe el sacrificio con que lo hacen, pero lo hacen de corazón. Todos somos importantes en la obra de Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú te lleves. Eso es lo importante, que tienes una función en la iglesia del Señor. Por eso, mi amado hermano, no entierres tu don, no entierres tu talento. ¿Recuerdan la parábola, verdad? En esa parábola a cada uno el Señor le dio conforme a sus capacidades, pero a cada uno le dio su talento. Pero hubo uno, le digo, no, yo sabía que tú eres un hombre duro y difícil, entonces yo para no fuera
que yo lo perdiera, entonces yo lo escondí, mira aquí está tu talento. Pero siervo necio y negligente, ¿por qué no se lo diste a los banqueros? Para yo por lo menos ganar los intereses. ¿Qué cosa? Una de las cosas más tristes para mí es tener a un miembro talentoso en mi iglesia, que solamente es talento, pero no siervo. Es como esos grandes equipos de en la pelota o en el fútbol, que pagan millones por un pelotero tremendo y resulta que después fue un fiasco. Oye, todos esos cuartos gastados y ese hombre ahí sentado, y déjeme decirle, le pagan, pero en el reino de Dios no es así. Si tú no haces nada, no te van a pagar, no. Déjate de eso en el cielo cuando estemos allá. No, que el don, Señor, que tú me diste, yo era don de líder. ¿Y qué tú lideraste? No te sale, mira, ni un pedacito de corona. ¿Sabes eso? Eres importante en la obra de Dios. No guardes tu talento. Por último, el pasaje nos hace ver los límites de cada uno. Somos importantes, pero no tan importantes que se nos olvide que Dios fue que nos dio los dones. Sale la hermana. No, porque el hermano Fernando dijo que yo soy una mujer importante en la obra de Dios. Sí, pero un momento, no se le suban los humos ahora. Momento, dice el apóstol, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo, para que no nos exaltemos demasiado, nos pone límites a cada uno. Señores, el apóstol Pablo, después del Señor, obviando a Cristo, el hombre más grande que ha pisado la tierra, Pablo dice que para que no me exaltara demasiado por las revelaciones que había recibido, me fue dado un aguijón en la carne. Señores, es que eso era grande. Pablo era Pablo. Pablo, vamos a decirlo en el lenguaje popular de hoy, era un superhéroe. Pablo tenía todos los dones, pero Dios tiene que ponerle un límite. Y Pablo le ora, ay Señor, mira que no aguanto esto. Bástate mi gracia. Mira Señor, bástate mi gracia. Para hacernos entender que somos importantes, pero no tan importantes que se nos llene la mente de humo y perdamos la visión. Hay tres clases de límite. En primer lugar, la cantidad de dones. Nadie tiene todos los dones. Dice, a uno le dio tal cosa, a otro tal cosa y a otro tal cosa. Esto significa, como en el ejemplo de la parábola, que a un siervo le entregó 10 talentos, a otro 5 y a otro 1. Entonces, ¿debo yo tener envidia porque el Señor le dio Dios? No, es que yo le estoy sirviendo al mismo Señor que tú le estás sirviendo. No es la cantidad, pero a Dios quiso hacerlo así. Mire, yo tenía mi hermano que pasó la presencia del Señor el año pasado. Ese era un hombre talentoso, pero una cosa increíble. Desde que yo tengo uso de razón, era un hermano demasiado inteligente, hacía de todo en la iglesia. Pero fíjese, nunca se me olvida que lo pusimos a predicar 2 veces. Óigame, uno de los mensajes de él fue uno de los mensajes más malos que yo he oído en toda mi vida. Y él lo entendió, jamás volvió a predicar. ¿Por qué? Porque no era su don. Tenía casi de todo, pero no predicaba. Entonces Dios me llamó a predicar, pero yo hubiera dicho, si hubiera sido por elección, Señor, yo hubiera preferido lo que tú le diste a mi hermano. Hacía tantas cosas, ¿me entiende? Pero los dos le servimos al mismo Señor. No es la cantidad, es la fidelidad, dice el apóstol Pablo. Eso sí, se requiere que el administrador sea hallado fiel. Eso es el punto. Porque en Corinto ellos empezaron a dividirse. Y yo soy de Pablo, y yo de Apolo, que habla bonito y tú no. Y yo de Pedro, que fue el principal apóstol. Y dice otro, y yo de Cristo. Ustedes siguen, hombre. Cristo no está dividido. No, el mismo Cristo que tú le sirvo yo.
Y Pablo entonces tiene que decir, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Eso es para que no nos vayamos a sentir atraídos por un liderazgo y lo pongamos en la cumbre. No, la cantidad, lo importante es ser fiel al Señor. El segundo límite es la clase. Todos no pueden ser predicadores. En el comité de damas, todas no pueden ser líderes. ¿Qué pasa? Todos no pueden ser líderes. Decía un hermano en mi iglesia, 2 capitanes hunden un barco, 2 cocineros dañan un guiso. Todos no pueden ser capitanes, todos no pueden, porque Dios distribuye soberanamente los dones. Dios a uno le da uno, a otro le da otro. En el pasaje más adelante dice que unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, otros tienen esto y así sucesivamente. Hay un límite en la cantidad y en la clase. Y en tercer lugar, hay un límite en la contribución. En la iglesia pueden haber 3, 4 predicadores, pero uno destaca más que otro. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así. Dios lo quiso así, tan sencillo. En la iglesia en Antioquía habían profetas y maestros. Pero ¿cuál era el maestro superior? Pablo. Oye, Pablo es llevado y presentado ante los apóstoles por Bernabé. Sin embargo, usted lee el libro de los Hechos y en términos humanos, Pablo opacó a Bernabé. Después de la discusión que ustedes recuerdan que ellos tuvieron por el abandono de Marcos, que Bernabé quería que su sobrino fuera en el segundo viaje, y Pablo le plantó, dijo, no, él abandonó la obra, que sí que es mi sobrino, que no. Se separaron. Miren, no se menciona más a Bernabé. ¿Quién fue Pablo? 3 epístolas. ¿Quién fue Pablo? Llevó el evangelio hasta la misma Roma. Eso fue Pablo. Pero ambos servían al mismo Señor. El alcance, la contribución, eso lo decide Dios. Hay evangelistas que predican y se convierten en la gente, y otro evangelista predica y no se convierte en nadie. ¿Problema del evangelista? No, Dios lo quiso así. Se requiere que cada uno sea hallado fiel. Termino diciendo, hermano, no olvidemos el principio de que Dios en Cristo, por su Espíritu, nos capacita para crecer en unidad. Cuando la iglesia sirve al Señor, a nuestro Dios, por medio del Espíritu, bajo estos principios, la iglesia se mantiene unida, aunque seamos diferentes. Y la iglesia crece porque Dios se complace en una iglesia que le glorifica. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude como iglesia a pensar que todos contribuimos a ese crecimiento, a esa unidad que en última instancia glorifica a Dios. Que Dios te bendiga. Amén. Asimismo, les recordamos que estamos en este canal que usted nos está viendo, YouTube. Comparta este video, suscríbase, dele like, comparta este video en los grupos de WhatsApp para que así pueda ser de bendición a otras personas. Estamos también en Facebook y Instagram como Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas. Ahí usted puede ver fotos, video de varias actividades que nosotros hemos realizado. Si usted está en Las Terrenas y busca congregarse en una iglesia, pues estamos también en la calle Duarte, número 54, justo al lado de la Secretaría de Trabajo, con cultos los miércoles a las 7 de la noche, los domingos a las 8 de la mañana y en la noche a las 7. Así que les esperamos en la iglesia física o en la iglesia virtual aquí en YouTube, en Facebook o Instagram como Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas. Así. Bien, hermanos queridos, les invito por favor de nuevo a la carta a los Efesios capítulo 4. En esta ocasión voy a leer más versos de los que voy a utilizar porque hubiera necesitado por lo menos 2 estudios más para abarcar lo que voy a leer, pero quiero que lean
el contexto, es decir, la continuidad de los versos de los que voy a predicar. En esta ocasión vamos a leer desde el verso 11 hasta el verso 16. Efesios capítulo 4, del verso 11, dice: y él mismo, refiriéndose a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Que esos hombres, que son hombres con liderazgo, dice el verso 12, perfeccionen, más que perfeccionar, capaciten, entrenen a los santos, a los miembros de la iglesia, para que estos hermanos y hermanas trabajen en la obra del ministerio, y de esa manera el cuerpo de Cristo será edificado. Entonces, ahora en el verso 13 nos dice hacia dónde debe dirigirse ese crecimiento. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, hasta que la iglesia como cuerpo completo sea una iglesia madura, siguiendo el estándar de la persona del Señor, lo cual nunca alcanzaremos en este mundo, pero nos dirigimos allá. Y entonces en el verso 14 y 15 señala cómo se evidencia esa madurez espiritual. En primer lugar, en el verso 14 nos dice que seremos capaces de discernir el error, no nos van a engañar, míralo ahí, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Seremos personas firmes en lo que creemos, no seremos conmovidos. Cualquier nueva doctrina que venga, vamos a detectar el error, y en la parte positiva se va a evidenciar en el verso 15, sino que más bien, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Finalmente, en el 16 nos dice cómo se opera esto. Es lo que yo llamo la dinámica de trabajo para que se logre esa madurez. Dice: ¿de quién? De Cristo, todo el cuerpo, toda la iglesia, cuando está bien concertada y unida entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Padre, de nuevo te damos las gracias en esta tarde. Gracias por el tiempo que hemos compartido con estos hermanos de distintas asambleas nuestras de esta costa nordestana. Una bendición para los líderes, para sus esposas, para sus hijos, su familia, ante la tremenda tarea que descansa sobre ellos. Ser líderes capacitadores, líderes entrenadores, pero también una bendición para cada joven, hermano, hermana, adulto, anciano o no, porque todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos miembros importantes. Tú nos has dado uno más dones para que trabajemos en el ministerio, para edificar, hacer crecer a la iglesia hacia la madurez en unidad. Bendice tu palabra en esta tarde y danos la gracia de comprenderla y llevarla a nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Mire, hace ya muchos años, un teólogo publicó un libro titulado ¿Cómo crecen las iglesias? Luego, este señor, que se llamaba Donald McGavran, fundó lo que él llamó el Instituto de Igle Crecimiento en la ciudad de Oregon, en Estados Unidos. Ciertamente,
en el inicio de sus libros y de sus postulados, la idea era analizar por qué hay iglesias que no crecen, tanto en cuanto a cantidad como en calidad espiritual. Y él propuso una serie de principios y acciones que ayudarían a la iglesia a crecer. Lamentablemente, como pasa con muchos movimientos, eso terminó deformándose. Y eso lo vemos, si usted tiene la oportunidad de buscarlo en internet, pero ya eso uno lo ve también aquí, iglesias monstruosas de miles de personas, miles. El problema no es que necesariamente una mega iglesia, como se le llama, no necesariamente tenga que ser negativa, pero por lo general aplican técnicas de manipulación y ahí cabe todo el mundo. Y todo el mundo por ir ya es creyente, no importa lo que sea. Y no se habla de pecado, no simplemente hacer que la gente se sienta bien. Hermanos queridos, que la iglesia debe crecer es un principio del Señor. Y aquí lo tenemos. Notaron que 2 ocasiones habla de crecer. Crezcamos en todo el sentido de la palabra. Pero tenemos que crecer a la manera de Dios, a la manera de lo que la palabra enseña. Yo tengo una amiga, trabajé varios años con ella, ella hizo profesión de fe, yo le pregunté a ella que dónde vivía y entonces le sugerí que fuera a una iglesia que tiene cierta relevancia. Bueno, ella duró yendo un tiempo y un día le pregunté, ¿cómo te está yendo? Y ella me dijo, mira, veo que es una excelente iglesia en cuanto a lo que predican, lo que enseñan, pero no me gustó. Digo, ¿qué pasó? Dice, yo tengo ya como 3 meses y yo me siento sola en un mar de gente. Sola en un mar de gente. Nadie le preguntó a ella quién tú eres, de dónde vienes, eres cristiana. Nadie le preguntó. Ahí la gente asiste y por ahí mismo. Eso no es el modelo de iglesia. La iglesia se interrelaciona en sus miembros. La iglesia, usted no va únicamente a escuchar un sermón y te fuiste hasta el otro domingo. La iglesia de Cristo es un cuerpo vivo donde cada uno tiene responsabilidades. Es importante, hermano, entender cómo Cristo capacita a su iglesia para que sea un cuerpo funcional, que trabaje, que funcione y que todo el mundo esté activo y todo el mundo crezca saludablemente. Por ello, en esta tarde me voy a limitar a los versos 11 y 12. A través de la tarea de los líderes y de miembros activos y comprometidos, Cristo hace que su iglesia crezca. Oiga lo que yo digo. Líderes capacitadores que entrenen, miembros comprometidos, activos, Cristo hace que su iglesia crezca. No tú, no yo. Él me utiliza porque me he rendido a Él para servirle a Él, pero el crecimiento lo da Dios. Bien, en este caso, leamos ahora el verso 11 y 12. Dice, Cristo mismo, Él es el Señor, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y esos líderes, Pablo está lógicamente hablando en términos fundacional, en el inicio de la iglesia. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Señor, de nuevo te damos las gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Bendícela, danos claridad, sencillez y que cada hermano y hermana salga edificado, comenzando por nosotros. Por tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Bien,
dije esta mañana que el capítulo se enfoca en el andar dignamente como corresponde a un pueblo llamado por Dios y bendecido por Dios. Y una manera de andar dignamente es creciendo en unidad. Mantener esa unidad que el Espíritu Santo creó cuando nos convertimos. Por ejemplo, antes de yo convertirme, yo no conocía a ninguno de ustedes y probablemente ninguno de ustedes me conocía. Y ahora mira, resulta que estamos aquí reunidos y a mí me tratan como rey porque simplemente saben que yo soy un hermano en la fe. Dígame, ¿qué otra institución hace eso? Ninguna. El Evangelio tiene el poder tan grande que basta confirmar que tú eres un verdadero creyente. Tú eres mi hermano, ya. Óigame, mire lo que hace el Evangelio. Entonces, el Señor crea esa unidad, aunque somos diferentes, pero nos mantiene. Entonces, por eso el apóstol dice, hagan en la práctica esa realidad. Dios los unió como un pueblo, como una comunidad. Ustedes están unidos, hagan realidad, pero hagan esa realidad creciendo. ¿Cómo lo hace nuestro Señor? En esta mañana vimos, primero, capacitando a cada miembro. Mire, Dios pudo haber hecho lo siguiente, que en el momento en que usted se convertía, ¡fua!, derechito para el cielo, se acabó el problema. Es perfecto. Y ya. Y viene, se convierte, y usted se despierta, oh, pero mire, estoy en el cielo. Pero Dios no lo hizo así. Dios también pudo haber hecho lo siguiente, habernos glorificado completamente aquí en la tierra. Usted se convirtió en un cuerpo transformado. ¿Usted se imagina? Pero no. Nos dejó capacitado para que nosotros le creamos a Él lo que Él puede hacer en nuestra vida y que sea un testimonio a nuestros familiares inconversos, a nuestra esposa inconversa, a nuestro cónyuge inconverso y así sucesivamente, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros amiguitos en la escuela, que vean la diferencia de lo que somos. Nuestra pareja, si tenemos un esposo o una esposa cristiana, no se va a convertir a versiculazo limpio ni enviándola al infierno. No, te manda a amar a ese hombre, a esa mujer, aunque no sea creyente, y te manda a no abandonarlo o abandonarla y amarla. Y a través del testimonio de vida de lo que Dios ha hecho en tu vida, Dios va a obrar en él. Eso es el Evangelio. La iglesia debe ser un faro de luz. Cuando la iglesia pierde su testimonio, cerremos el local y vendámoslo para un almacén de lo que sea. La iglesia existe en el mundo para ser un testimonio de que creyéndole a Dios somos diferentes, estamos unidos y crecemos espiritualmente. Así que la primera manera es dotando, capacitando con uno o más dones a cada creyente. Ahora, en el pasaje que estamos ahora considerando, verso 11 y verso 12, Cristo lo hace de dos maneras. En primer lugar, lo hace a través de líderes entrenadores. Verso 11. Noten que menciona aparentemente 4 dones, pero los menciona como hombres que Cristo da a la iglesia. Me doy a entender. En vez de el texto decir, y Cristo le dio el don a uno para apóstoles, otro no, lo enfoca como que el Señor dio estos hombres a la iglesia para que entrenen a los miembros en lo que tiene que ver el ministerio. Mire, sobre este texto se han dicho muchas cosas ajenas al punto principal. Como dije, le encanta hablar de apóstoles, de profetas y cosas por el estilo, pero más importante, ¿qué me enseña el texto? Yo encuentro que en este caso el texto me enseña fundamentalmente 2 cosas. En primer lugar, me enseña que estos líderes
son un equipo plural. Su composición es variada y forman un equipo plural. En la iglesia no hay un líder, no hay un pastor. Esa idea tenemos que erradicarla de nuestra mente. Lamentablemente es el modelo que predomina. Por eso es normal que va, por ejemplo, la prensa a esta iglesia y pregunta: ¿quién es el pastor en esta iglesia? Porque es la idea que se ha asociado, el pastor. Siempre que me preguntan eso, yo le digo: no, aquí somos varios pastores. Yo soy uno de ellos. Yo no soy el pastor, soy uno de ellos. Aquí Pablo menciona que nuestro Señor dio apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros. Como usted bien sabe, el apóstol era un enviado plenipotenciario en nombre del Señor. Por eso la autoridad apostólica era indiscutible. El apóstol tenía la autoridad directa del Señor. El apóstol tenía la marca del apostolado, una de las cuales tenía que ver con haber visto al Señor resucitado. Otra marca era la capacidad de hacer milagros extraordinarios. Entonces, estos apóstoles de hoy sería bueno, ¿verdad?, someterlos a prueba a ver si en verdad ellos cumplen esas condiciones. Pero el apóstol tenía la autoridad de la enseñanza. Por eso Pablo, cuando tiene que escribirle a una iglesia donde hay que hacerle entender que él tiene autoridad, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, para que queden claras las cosas. Y esa autoridad me la dio el Señor. Nadie hoy se atreve a decir eso, ni en la iglesia local, ni nada. Por otro lado, el apóstol recibía revelaciones directas de Dios. Por ejemplo, usted va al capítulo 3, mire lo que dice Pablo en el capítulo 3. Fíjense, dice el verso 3, él está hablando acerca de su rol como apóstol y de rol que comunicó la verdad de la iglesia. Dice que por revelación me fue declarado el misterio. Ese misterio es la iglesia del Nuevo Testamento. Nadie hoy dice: el Señor me reveló una nueva revelación. Yo no niego, óigame bien, yo no niego que Dios nos pueda revelar algo para un fin específico. Pero tengamos cuidado cuando nos quieran manipular diciendo: el Señor me reveló tal cosa. Mi hermano Rudy, el Señor me reveló que usted tiene que darme tanto. No me diga. ¿Qué tiene que decirme Rudy? Cuando el Señor me lo revela a mí, entonces yo completo lo que Él te dijo. Mire, yo tenía un amigo que luego se convirtió en un muy buen hermano, muy buen, pero cuando era amigo, él iba a la iglesia de su esposa. Entonces él siempre me preguntaba, era muy inquieto. Entonces me hizo el siguiente cuento, para decirme, no cuento, sino algo que pasó en esa iglesia. Y entonces él me lo preguntaba como diciendo: ¿es eso posible? Bueno, una de las pastoras profetiza, ve a una hermana con su embarazo y dice: una niña, revelación. Bueno, la hermana compró toda la ropita de hembra. ¿Sabe una cosa? Nació varón. No, así no. El profeta también recibía una revelación y la comunicaba a la iglesia. Si usted quiere confirmarlo, una vez tiene que buscar en su casa 1 Corintios capítulo 14. Ahora, menciona también el evangelista, que era como una especie de misionero, fundador de iglesia. Recuerda a Felipe el evangelista, que un ángel le dice: mira, desciende a Jope, y le predicó ¿a quién? ¿Ustedes recuerdan? Al funcionario, al eunuco, muy bien, al funcionario de la reina Candace, ¿verdad? Recuerdan que iba leyendo el profeta Isaías y le dice: óigame, que
qué astucia. Pero, ¿y tú entiendes lo que estás leyendo? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? No, ven, déjame subir en tu carro para que tú veas. Óigame, miren, me engranujo. Él le predicó, le habló de la palabra. Y cuando más adelante ven agua, le dicen, pero ven acá, tú me dijiste que si uno se convierte se bautiza, ahí hay agua. ¿Qué impide que ellos ven, cutuplum? Señores, eso es evangelio. ¿Por qué? Porque era confirmado por Dios. Y pastores y maestros, debo decir que algunos hablan de que equivale a una sola cosa, pero no siempre es así. Todo pastor por obligación es maestro, porque el pastor tiene que enseñar. Pero no todo maestro es pastor. ¿Me doy a entender? Todo pastor tiene que también ser maestro, pero no todo maestro es pastor. La mejor prueba, usted sabe que hay maestros en esta iglesia que enseñan en la escuela dominical, pero no son pastores. Hay hermanas que enseñan muy bien, pero no son pastoras. Entonces, pero el punto es, y aquí es donde quería llevarlo, que este equipo estaba en una misma iglesia. Dios forma equipos de trabajo. Y qué bueno que en el cuerpo pastoral somos diferentes, porque la iglesia tenemos necesidades diferentes. Hay a veces en el cuerpo de ancianos uno que es más activo que otro y es bien rápido, pero hay otro que es más pausado y que necesita. Hay hermanas que quieren que la escuchen. Entonces el hermano que es demasiado rápido no la va a escuchar, pero el otro, venga, siéntese aquí. Uno es más paciente. Tiene que haber de todo para llenar las necesidades. Por eso había apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. La mejor prueba de lo que es una iglesia modelo en ese sentido es la iglesia en Antioquía. Les leo el texto, pero es Hechos capítulo 13. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, plural, y maestros, plural. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y cuando el Espíritu Santo los llama a la obra misionera, entonces nos damos cuenta que Saulo y Bernabé también eran evangelistas y eran maestros. Óyeme, tenían de todo. Me hubiera gustado ser miembro en esa iglesia, sentarme ahí nada más para oír a Pablo. ¡Ay, qué bendición! Usted sabe lo que Pablo dice, que él se crió sentado a los pies de Gamaliel. Yo me hubiera gustado sentarme a los pies del apóstol Pablo, para escuchar en esa iglesia. Una iglesia equilibrada. Hermanos queridos, necesitamos en la iglesia equipos equilibrados. Cuando te corresponda dirigir el comité de damas, trata de que sea variado. Hay hermanas que tienen una habilidad para una cosa y otra, para que trabajen en equipo. No seamos ley, batuta y constitución, aprendamos a oír y a escuchar. La segunda enseñanza tiene que ver con su tarea capacitadora. Lo primero era su composición variada, eran varios. Y lo segundo es su tarea capacitadora. Dice el texto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El término perfeccionar significa preparar, entrenar. Por ejemplo, un texto muy conocido que nos ayuda a entenderlo es 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para esto, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, capacitado para toda buena obra. Entonces nos corresponde a los que tenemos liderazgo, no necesariamente estoy pensando en los ancianos, pero también cualquier líder juvenil o de dama, entrenar a nuestros hermanos, capacitarlos. Y lo vamos a capacitar, ¿sabe cómo? A través de la palabra. Noten que estos hombres todos están relacionados con la enseñanza de la palabra. Nuestro deber es enseñar la palabra, instruirle. Por ejemplo,
necesitamos entrenar a nuestros jóvenes que forman el grupo de alabanza y de música. ¿Por qué hay que entrenarlos en la palabra? Porque como jóvenes al fin, a veces no tienen la madurez y el discernimiento para traer a la iglesia una alabanza que no es una alabanza, que eso no concuerda, que las letras no corresponden a lo que la palabra de Dios enseña. Dentro de mi larga vida bregando con eso, recuerdo una vez que fui a un culto de la juventud y cuando llego, llaman a una hermana a cantar y cuando pongo atención a lo que está cantando, lo único que recuerdo es que más o menos decía: amigo, Cristo es un payaso y vino a alegrar tu vida. Digo, no y 1000 veces no. Cristo, un payaso en el amor del Señor. No y 1000 veces no. Jóvenes queridos, escucha a tus líderes cuando te digan que esa canción no es apropiada para cantarla en la iglesia. Una de las cosas que he repetido por años es la cantidad de canciones de artistas cristianos famosos que no mencionan ni a Dios ni a Cristo por ningún lado. No me diga que yo tengo que saber que es para Cristo. No. Una vez escribí un artículo en la revista Senda de Luz, entrevisté a 3 profesores, 2 de la universidad y 1 del colegio, y les puse a leer una canción muy popular en esos años. Y yo les dije, me gustaría que ustedes me interpreten esta poesía, para no condicionarlo. Léame, dígame con sus palabras. Los 3 dijeron más o menos lo siguiente: bueno, aquí se ve como que o es un hombre o una mujer que le está pidiendo perdón a su pareja porque le fue infiel. Mire lo que ellos interpretaron. Y eso es lo que deja entrever que a pesar de que yo te he faltado, tú has sido fiel. No, 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 no y no. No asuma que se lo está cantando a Cristo. Eso se hace es para vender a todo tipo de público. El impío lo puede cantar sin problema, pero el impío no lo está cantando para Cristo. Lo está cantando como lo entendieron esos profesores. Necesitamos también, hermanos queridos, óigame bien, a nuestros maestros, entrenarlos en el conocimiento de la palabra, en la interpretación, en la aplicación, porque si son maestros, ellos tienen el don, pero hay que entrenarlos, capacitarlos. Enseñémosle a que sepan manejar la palabra. Mire, en nuestra asamblea tratamos de hacer eso. Hace ahora unos meses impartí un taller en nuestra asamblea sobre predicación. Y me recordaste ese que tuvimos hace años allá en Montellano. Y ahora mismo ese mismo taller lo vamos a impartir en Santiago. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle. Tú puedes ser un hermano talentoso, tú hablas muy bien, manejas la palabra, pero se te puede mejorar tu manera de predicar. Pongo otra vez el ejemplo, ¿verdad?, de un equipo de pelota. ¿Qué hacen los escuchas? Los escuchas, ¿verdad?, los cazatalentos. Dice, este muchacho tiene buena contextura, buen cuerpo. Ok, corre de aquí a primera, buena velocidad, tiene fuerza, pero le falta cabeza. Es decir, cuando lo ponen a batear, le tira a toda la pelota que le pase. No importa que entonces le enseña. No, mira, ahora tú vas a aprender a cómo mirar el movimiento del lanzador y en función de eso tú vas a ver. Entonces, era una persona que tenía condiciones, pero había que ayudarle a mejorar. En la iglesia, aprendamos con humildad a que nos enseñen. Hermanos queridos, hay que enseñar a los maestros. Enseñemos a aquellos que tienen la consejería, hermanos y hermanas que tienen ese don de exhortación, pero puedes mejorar.
Vamos a entrenarte en la palabra. Yo creo que contar con buenos psicólogos en la iglesia es bueno, pero a los psicólogos hay que enseñarle la palabra para que no sea psicología pura, sino una psicología que esté basada en la palabra de Dios, porque te pueden decir cualquier cosa el psicólogo, y el psicólogo en sí no es malo, depende del enfoque y la filosofía. Pero para la vida matrimonial de la pareja, contar con hermanos capacitados, óigame, es una bendición. No sé si en esta zona ustedes, sí creo, porque creo que él ha venido, el hermano Vidal Gresina, que es médico, y su esposa, que es psicóloga. Pues es una bendición tenerlo en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos capacitan. Entonces, yo que soy uno de los pastores y el otro pastor, que es Juan Manuel, nosotros le hemos dejado a él y a otros ese ministerio de capacitar a la pareja. ¿Por qué? Porque ellos están preparados para eso. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tengamos presente a nuestros hermanos adultos, enseñarle, ¿verdad?, su vida espiritual en su adultez. Conclusión, mis hermanos, Cristo desarrolla a su iglesia hacia el crecimiento en la unidad a través de líderes capacitadores que entrenan. Ahí perfeccionar es preparar, capacitar. Invirtamos dinero, tiempo, talento, recursos entrenando. Miren, una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado es lo poco que entrenamos a nuestras hermanas. Nuestras hermanas tienen su culto de predicación y yo le pregunto, no tienen que responderme, por favor. ¿Te han entrenado sobre cómo predicar, cómo mejorar en tu predicación? ¿Te han enseñado cómo tomar un pasaje y convertirlo en una idea para predicar? Eso hay que hacerlo para que nuestras hermanas mejoren en su predicación. Ellas hablan bien y conocen la palabra, pero lo pueden hacer mejor. En segundo lugar, Cristo hace que la iglesia crezca por medio de miembros activos en el ministerio. Mire cómo lo dice, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, para que trabajen en el servicio del Señor. Y estos hermanos capacitados y entrenados y activos van a trabajar junto con los líderes y todos, según la actividad propia de cada miembro, la iglesia de Cristo crece. Te voy a preguntar, hermano, ¿eres un miembro activo? ¿Amas tu iglesia? Pues entonces trabaja con amor por ella, porque es la iglesia la cual Cristo compró a precio de su sangre. Te recomiendo, en primer lugar, involúcrate para el servicio del Señor. Dice el apóstol Pablo que Dios, Cristo y el Espíritu son los que te han dotado. Dice Pablo, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Pero hay diversidad de ministerios, es decir, forma de servirle al Señor. Dice un escritor, leo, dice él, los dones de Cristo son dados para que todos los miembros de la iglesia sean equipados para la obra del ministerio. Todos los miembros de la iglesia sean equipados. Hermanos, hemos hablado de dones. Hemos hablado de un don como una acción de la gracia de Dios que nos capacita. Muy bien, pero tal vez tienes la inquietud de cómo saber que tú estás en la voluntad del Señor, en el ministerio, en lo que Él quiere. Te voy a proponer la siguiente sugerencia. En primer lugar, identifica las áreas fuertes de tu trabajo. Es decir, evalúate y razona en qué más tú trabajas. A mí me encanta cuando dicen vamos a evangelizar casa por casa. Eso puede ser un indicativo del don de evangelismo. Pero hay otra que dice, no, yo soy una mujer de oración. Yo oro por cada uno de mis hermanos. Tú eres una mujer de fe. Pero hay hermanas que tienen un carisma para servir, que todos se sienten bien,
que tiene esa gracia, mi bella y querida esposa, tiene ese carisma, esa gracia. Eso se lo dio Dios. Cómo ella sirve con amor. Así que es importante conocer tu fortaleza. En segundo lugar, oriéntate con tus líderes. No dependas únicamente de tu opinión, porque puede ser que uno, ¿verdad?, pueda equivocarse. Recuerdo hace muchos años una joven se nos acercó a mí y a otro pastor diciendo que ella estaba llamada para la obra misionera. Y bueno, y nos trajo una hoja de evaluación de un instituto de Estados Unidos. Nosotros evaluamos con toda la sinceridad y entendíamos que no reunía las condiciones espirituales para ello, que era una persona con talento, pero no. Pues se puso brava y molesta. Y bueno, de eso hace más de 30 años. La mejor prueba, si hubiera sido de Dios, la obra hubiera seguido. No, jamás mencionó eso, que indicó que teníamos razón. Y eso es una de las tareas ingratas del pastorado, cuando tú tienes que decirle no a una persona que ya viene con su plan hecho, que no va buscando consejo, ya viene con el plan, con el muñeco armado. Hermano, ¿qué le parece este muñeco? No, pero ya tú lo armaste. Entonces, cuando hay que decir que sí, vamos a orar, vamos a esperar en el Señor, pero si es un asunto evidente, hay que decirlo con amor, pero hay que decirlo, no queremos. También ora al Señor buscando su voluntad. Si en verdad tú quieres servir al Señor, dice el Señor en Mateo, el que busca, halla. Y el que pide, se le dará. Así que el que busca, encuentra, dice el Señor. Si quieres encontrar la voluntad del Señor y quieres hacerla, órale al Señor. También te recomiendo evaluar resultados. Muy bien, ¿tú crees que tú debes formar parte del ministerio de alabanza? Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos a evaluar. Ahí están los hermanos que tocan el piano. Muy bien, tocan el piano. Y el hermano te da una nota, digamos, aguda. Y tú estás abajo. Y el hermano, oye, y tú. No. Pero está bien, vamos a darte una oportunidad. Y el día que canta, media iglesia se vacía. No, como le dije en esta mañana a mi querido hermano Ramón en la presencia del Señor, él entendió rápido que predicar no era su don. Jamás predicó, claro, porque se dio cuenta, vio los resultados. No puede ser que usted sea en su vida profesional un bombero y nunca ha apagado un fuego. ¿Y qué bombero es ese? ¿Y qué tú eres? No, yo aquí en la terrena, yo soy pescador. No me digas, ¿y qué tú has pescado? Muchacho, ni un lagarto. ¿Y qué pescador es ese? Entonces, si yo enseño, la iglesia tiene que ser edificada. Si yo canto, el corazón de los hermanos son motivados a la alabanza y a la adoración. Eso es importante, evaluar los resultados. También, hermano querido, bueno, ya lo dije, lo de la orientación de tus hermanos. Y por último, sé parte activa en tu iglesia. Si tal vez no sabes, por así decir, el nombre de tu don, no importa. Lo importante es estar en un ministerio. El ministerio es el servicio que tú haces con tu don. No importa que tal vez no tengamos un nombre, una etiqueta, pero yo veo que este hermano está en eso. Tiene una habilidad para dirigir, para cantar, pues tiene un don de liderazgo, de estar al frente. Así que involúcrate para servir al Señor. Y en segundo lugar, esa capacitación es para que te involucre para edificar la iglesia. Mire cómo lo dice, verso 12. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi hermana querida, sirve al Señor para edificar a la iglesia. No mires el ojo, no mires el reconocimiento. Pablo escribe para la edificación del cuerpo de Cristo. Que nuestro ministerio esté dirigido precisamente a crecer, a que seamos parte de una iglesia unida. Había un predicador en los años 80 muy famoso, que él decía que él era un predicador de látigo. No, así no.
Cada vez que hablaba era, ya usted sabe, el látigo. No, así no se edifica, así no se crece. Ante el pecado no podemos cambiarle el nombre, pero hay que tener sensibilidad, porque todos tenemos el derecho al arrepentimiento. Usted y yo caemos y tenemos que confesar nuestros pecados. Entonces, a las personas hay que restaurarla, no castigarla. La disciplina es para restaurar, no para castigar, porque cualquiera puede caer. Como dice Gálatas capítulo 6, verso 1, hermanos, si ves a alguno que ha caído, vosotros que sois espirituales, restaurarle con mansedumbre. No sea que tú también seas tentado, porque tú también puedes caer. ¿Me doy a entender? Entonces, si tu hermano peca contra, repréndele estando tú y él solo. No es que tú le vas a decir, no, mi hermano, no pasó. Sí, hermano, no hiciste bien, pero el Señor te da la gracia de arrepentirte. Y te dice, hazlo tú y él solo. ¿Sabe para qué? Para que no se difunda. Él tiene el derecho a la privacidad, si su pecado no es público, por supuesto. Tiene el derecho a la restauración. Pero entonces tú vas y le dices, ay, hermana fulana, ora por Josefina, ¿qué le pasa? Ay, mija, tú no te imaginas. Ya, ¿qué es lo que va a orar? Ya. Tiene esa Josefina el derecho a la privacidad y a la restauración. Termino diciendo, por último, trabaja mi hermano para glorificar a Dios. Dice 1 Pedro, y ahora sí quiero que vaya todo el mundo, porque este es el texto final. 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, verso 10 al 11. Mire qué precioso este texto. Dice, cada uno. Perdón, voy a esperar. Efesios capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Cada uno, ¿usted está oyendo? Cada uno, no dice ahí los ancianos, las hermanas líderes, los líderes juveniles, cada uno, según el don que ha recibido de Dios, ministrelo a los otros, sirva a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y pone dos ejemplos de dones de palabra y dones de servicio. Si alguno habla, don de palabra, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da. Y dice cuál es la meta final, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hemos destacado, hermano, en Efesios 4, 1:16, el modelo de Dios para una iglesia que vive de acuerdo a la altura del llamamiento, que vive dignamente. Y vive esta iglesia dignamente cuando, usando los dones que Dios nos da, crecemos en unidad. Dice una de las estrofas de Firmes y Adelante: muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos, somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Sigamos creciendo la verdad en amor. Dios les bendiga.